Al mirar tu santidad, somos transformados a tu imagen. Al mirar tu majestad, en gloria cámbianos, oh Dios. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Sí, Señor. Gracias, Rey. Al mirar tu santidad, somos transformados a tu imagen. Al mirar tu majestad, de gloria en gloria cámbianos, Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ahí va. Ven y llena esta casa con tu gloria. Dile al Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano, amigo, hermana, amiga de Eternidad del Corazón. Esta página que trata de ser escudriñada por el Señor, ¿cierto? Y a su vez escudriñar al Señor también, ¿no? Y cuando uno habla de ser escudriñada por el Señor, significa ser enfrentada por el Señor, que el Señor muestre quién soy en realidad en Él, cada día, iluminando los ojos de nuestro entendimiento. Y aquí está la respuesta a una pregunta: ¿cómo puedo ver a Dios? ¿Cómo puedo ver a Dios?
¿cierto? Muchos han escuchado al Señor y han visto al Señor, ¿cierto? De una forma visible, han oído de una forma audible, ¿cierto? A través de su palabra podemos ver hombres y mujeres de Dios que pudieron ver su gloria, pudieron ver su persona, pudieron ver muchas cosas, muchas manifestaciones verdaderamente extraordinarias de este Dios al cual servimos, a este Dios al cual hablamos, creemos, hemos puesto nuestra mirada, a este que dice que es el consumador de la fe, el autor de la vida. No es una fe ciega, como esa fe filosófica cristiana que te dice, bueno, tengo un dolor, bueno, tenés que decir que no lo tenés, tenés que decir que no lo tenés, repetilo varias veces, declaralo, profetizalo. Ese no es el Dios que nosotros en este tiempo estamos entendiendo, querido amigo y querida amiga. Y no es necesario que tú tengas que pasar por todas las cosas que uno ha pasado para que puedas probar estas cosas, sino hoy en día vos las tenés que vivir y te tenés que fundamentar en este Dios que no es tener fe de una forma ciega, sino que este Cristo tiene una mirada, puesto los ojos en Cristo Jesús. Hebreos capítulo 12, verso 1, el autor y el consumador de la fe, ¿sí? Y de la vida, esa vida que el Señor nos entregó, ¿cierto? Y nos selló con su espíritu. ¿Qué quiere decir que nos sella con su espíritu? Cuando Dios pone un sello, ese sello es inviolable, es inviolable. Es un sello, cuando vos sellas algo, vos le estás poniendo la firma, vos le estás acreditando, vos estás, por así hablarlo, etiquetando ya, ¿cierto? Algo que es, ¿cierto? No que es algo que va a ser, algo que es. En este caso dice que fuimos sellados para salvación. ¿Quién por su espíritu? ¿Cuál es el sello nuestro? El Espíritu Santo que te habita, ¿sí? El Espíritu Santo que te habita. Viste que por allá en Juan, creo que primera de Juan 2:27 dice que hay una unción. A ver, vamos a buscar, que esto es lo que muchas veces nos cuesta un poquito. Juan, vamos a ver San Juan. Gracias, Rey. Hermosa mañana la de hoy. Y más si escudriñamos su verdad. ¿Cierto? Uno está a gusto verdaderamente con estas cosas, ¿no? Fíjate vos, querido, que dice en primera de Juan 2, escuchá muy bien lo que vos tenés, lo que vos tenés. Fíjate lo que dice San Juan, primera de Juan 1, capítulo 2, verso 27. Pero la unción que vosotros recibisteis, o sea, no es que lo vas a recibir, sino que ya la tenés. La unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. No es algo que hoy está y mañana no está, ¿sí? Como esta alabanza muy bonita, pero dice, ven y llena esta casa. Yo no le puedo decir al Señor todos los días, ven y llena esta casa. Porque esta casa, ¿cierto? Por eso hay muchas alabanzas que son hermosas. Y cabe señalar, ¿cierto? Fíjate vos, que cuando uno canta y verdaderamente es hermosa, vos decís, qué hermosa adoración,
qué hermosa canción, qué hermosa alabanza, pero está verdaderamente fundamentada en la verdad verdadera y absoluta del Señor. ¿Sí? Entonces en este tiempo dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. ¿Sí? Esto es muy fuerte, hermano, muy fuerte. Esa unción es el Espíritu Santo viviendo en tu vida. ¿Sí? Es verdaderamente el elemento, Dios Espíritu Santo habitando tu vida, enseñándote todas las cosas, y Él va a usar, ¿cierto?, los dones, va a usar los ministerios, ¿cierto? Y va a usar de una forma muy personal también dentro de tu vida a través de ese crecimiento, alumbrando los ojos de tu entendimiento, ¿cierto? El entendimiento en el cual vos se te abre, se te corren los velos de oscuridad, de ignorancia, los velos de esclavitud, los velos del miedo, los velos que pone la religión, que juega con la culpa, ¿cierto? Por ejemplo, gente que está verdaderamente atrapada dentro de sectas con diversas enseñanzas humanas, que llega a un punto, querido, que uno las va soportando, ¿cierto? Pero llega un momento que si estas cosas persisten, pueden traer un grave daño al cuerpo del Señor. Por eso es que durante años se han levantado hombres y mujeres que han traído una iluminación en su verdad. Y eso es la causa de que habita la unción dentro de la persona. Para que cuando vos escuches el mensaje, puedas escudriñarlo, puedas juzgarlo, discernirlo, ¿cierto? Pueda palpar, pueda probar, ¿cierto? Si esto es una verdad, lo enfrenta con las Escrituras. Por eso es verdaderamente un compromiso, ¿cierto? Escudriñar las Escrituras, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las Escrituras habla de quién, de la verdad. Vosotros escudriñar las Escrituras porque creéis que encontraréis salvación, pero ellas son las que hablan de mí, ¿cierto? Muchos leen las Escrituras para decir, bueno, acá está. Yo a través de cuando más sepa, cuando más memorice, cuando más, ahí voy a ser más salvo, ¿cierto? Y no es así. Ya uno ya es salvo por causa de que le creyó a las Escrituras, le creyó a Cristo, creyó el mensaje. Dios usó un agente, usó un siervo, ¿cierto? Alguien que te comunique el mensaje, entró en tu corazón, y a partir de ese momento, ¿cierto?, comienza una vida nueva en ti, ¿sí? Comienza una nueva criatura, se surgió un nuevo nacimiento del cielo, de lo alto, y vino a través del agua y del Espíritu. Dos cosas, el agua de su palabra y el Espíritu Santo son los que dan vida. Hubo alguien que habló, decretó, y ese es Dios, no el hombre, ¿cierto? Y eso junto con la palabra, ¿cierto? El Espíritu Santo con la palabra, ¿cierto? Engendra la persona espiritual, le da vida, la activa, ¿cierto? Y esa alma
se ancla a ese espíritu nuevo, a esa persona nueva, y comienza un viaje, ¿cierto? En el cual tenemos que entender que no es para cumplir nuestros caprichos, no es el genio que vos frotás y sale de la lámpara para solucionarte los problemas, las bendiciones, ¿sí? Las promesas, Señor. Y yo decreto las promesas y cuántas cosas que se hablan por ahí. Hermano, ¿sabe por qué? Porque en Cristo las promesas son sí y son amén. O sea que esas promesas ya están cumplidas. Eso es lo que te quiere decir. Ahora, cuando vos despertás a esta verdad, es como si vos estás durmiendo, pusiste una semilla en tu jardín de un árbol y al otro día despertaste y ese árbol ya está crecido. Entonces te das cuenta de que hay una promesa, ¿cierto? Y ese árbol está crecido y tiene frutos que están listos, están preparados, están adecuados. ¿Para qué? Te estoy dando un ejemplo, te estoy dando un panorama, una ilustración, para que cuando esos frutos adecuados están preparados para alimentar al ser que somos nosotros, ¿sí? Pero muchas veces ese árbol está crecido y nosotros necesitamos un crecimiento para alcanzar esos frutos que ya están, ¿me entendés? Y eso es Cristo. Cristo ya hizo todo por nosotros, Él ya nos dio todo, nosotros no tenemos que estar esperando nada. Acordate lo que una vez hablamos, la esperanza no es compatible con la fe. Pero si nosotros pusimos la fe primero, ahí sí la esperanza es compatible. Nunca podemos poner la esperanza sin fe. Sí, algún día será, no. Nosotros a través de la fe en Cristo y no de una declaración, como hay hoy en día tan livianamente, y yo declaro y yo profetizo. No, hermano, tenemos que ser más serios en eso, en ese sentido. Y nosotros alguien me habló, alguien me usó el Espíritu Santo, y tal vez no, hay personas que no, hay personas que el Espíritu Santo directamente trató con ellas. Y gloria a Dios, porque así va a ser, amado. Porque el hombre se cree que es imprescindible en las cuestiones de los negocios del Padre. Y esto de predicar las buenas nuevas, que se ponen exquisitos o exquisitas, pero el Espíritu Santo también se manifiesta en los corazones, ¿sí? Sin ninguna intervención del hombre. Y eso es maravilloso. Hay muchísimos ejemplos. Pablo es uno. Pablo es uno. Y yo conozco gente que nadie les predicó. ¿Eh? Nadie, absolutamente nadie, querido. Y son gente que tienen un conocimiento muy consistente en Dios. Y verdaderamente es un gran, gran gozo poder escucharlo. Esos son los árboles que muchas veces, no sé cómo puede ser que tenga un crecimiento si nadie le predicó nunca. O no congrega, como dicen hoy en día. ¿Eh? Porque no congrega, porque no diezma, porque no tiene una cobertura. Muchas cosas que aquellos que las predican hoy en día verdaderamente se están preguntando muchas cosas. ¿Sí? Pero eso es harina de otro costal. Lo importante acá, hermano, que vos tenés todo en Cristo, todas las cosas, ¿cierto? Viniste al Señor, abriste tu corazón a su palabra, ya está. Creíste este mensaje por fe. Y ahora sí, hay una esperanza, aparte de la esperanza, hay una paciencia en la cual es otro de los frutos que vos vas a ir alcanzando y que estás alcanzando porque ya lo tenés. Yo lo tengo, bueno, ahora tengo que conocer qué es esa paciencia, qué es esa esperanza. Dos cosas
que van con la fe, ¿cierto? Y entender, ¿cierto? Que Jesucristo en Cristo no es una predestinación como muchos dicen, que Dios ya tiene ya desde el principio del mundo, por más que vos hagas que creas en Cristo, Dios ya tenía ya lo que iban a hacer. Sí, ahí hay una pequeña equivocación. Eso generalmente lo predican los famosos amados hermanos calvinistas. Ellos dicen que hay una predestinación, que ya Dios ya de antemano tenía gente escogida para ser salvos. Por más que yo crea en Cristo y persista en la doctrina y milite en la doctrina, si Dios no estoy en esa salvación, Dios no me va a salvar. No es así. Cristo es el lugar y la persona de nuestra salvación. Cuando nosotros creemos al mensaje de nuestro Salvador Jesucristo, ya nosotros somos salvos, ¿cierto? Ese ya está el destino, ya yo no tengo que alcanzar nada, yo ya estoy estoy hablando en el Espíritu, ¿cierto? Estoy hablando en el Espíritu, amado. Por allá por Hebreo 10:14 dice que Él con una sola ofrenda hizo perfecto a los que se acercan a Él. Hebreos 10:14, ¿sí? Él con una sola ofrenda hizo perfectos a los que se acercan a Él. Hebreos 10:14, acá está. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Te das cuenta? ¿Quiénes son los santificados? Los que creímos en Él. ¿Sí? Él nos hizo santos a través de su justicia. Eso estamos hablando en nuestro espíritu. Esa parte inmaterial que Dios activó cuando nosotros creímos. Y en ese momento se produce la resurrección y empieza a actuar la resurrección en nosotros, en nuestro interior. Y nuestra alma está anclada a ese espíritu, ¿cierto? Y va trayendo una certeza, va trayendo una esperanza, una paciencia, la cual nos va alcanzando, la cual nos va envolviendo nuestro ser interior y le va dando el crecimiento a través de su palabra, ¿cierto? Eso es muy importante de que vos lo sepas, querido. Eso es muy importante que vos lo sepas, que ya sos una persona en el espíritu. Y bueno, y que lo que vos vas caminando en esta tierra es por fe en lo que se te va sembrando en ese espíritu, en ese corazón, ¿cierto? Él va limpiando nuestra conciencia de obras muertas. ¿Por qué tiene que limpiar nuestras conciencias, querido? Porque nosotros no podemos pedir perdón, por ejemplo, todos los días por el mismo pecado, porque Dios nos perdonó ese pecado y se olvidó. Y si vos recaes, ¿cierto? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Por allá por 1 de Juan, capítulo, creo que 1, verso 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? Eso es, te estoy hablando de la persona que va creciendo en el Señor, pero que ya es un árbol, ¿cierto? Y que hay frutos, que tiene frutos. Es un árbol que tiene muchos frutos. Ya Cristo ve su obra en el Espíritu terminada. Ahora nosotros nos vamos ya alineando a lo que somos, a lo que el Señor con su Espíritu Santo nos va mostrando, nos va
vamos llegando a esa estatura. Y de pronto nos encontramos ya que tenemos frutos, que tenemos que alcanzarlos, tenemos que conocerlos, tenemos que probarlos, ¿cierto? Y es muy importante eso, para poder llevar una vida espiritual ordenada, ¿cierto? Para tener esos momentos de intimidad cuando lo necesitamos, porque muchas viene la desesperación, viene la inquietud por distintas cosas, y ese hombre natural otra vez como que se quiere manifestar y quiere revelarse. Eso nace de nuestro interior, se quiere rebelar contra esta verdad, poniendo en duda muchas cosas, muchas veces dándole lugar a las tinieblas. ¿Por qué? Porque las malas conductas que todavía seguimos, que tenemos que cambiarla, que nos está perjudicando físicamente, ¿cierto? Mal desempeño, caminando fuera de lo que nos indica su palabra, respetando a los demás. No lo hacemos, respetando a los gobernantes, respetando hasta las señales de tránsito, por ejemplo. Vos sabés que si nosotros reincidimos en esas cosas, va a llegar un momento vamos a tener un accidente, por ejemplo, ¿cierto? Y vamos a decir que fue Dios el que tuvo la culpa, cuando nosotros tenemos señales de tránsito que tenemos que respetarla. Si no, vamos a tener un accidente y estamos en riesgo de vida, ¿cierto? Entonces cuando pasan esas cosas, se le echa la culpa a Dios y dice, pero ¿cómo, Dios? Más te digo, en estos tiempos se le echa la culpa a Dios. Ahora, por ejemplo, surgió algo, como decía nuestro querido hermano José Briceño, se le echa la culpa a Dios de lo que pasó en Turquía, ¿cierto? Del terremoto que hubo muchos muertos. Y como él comentaba, muchos hoy en día están hablando, salen en internet y hablan. Dice, sí, porque se enteraron que hubo una cantidad de cristianos que murieron, que fueron perseguidos, y bueno, por eso fue que Dios mandó lo que mandó, echándole las culpas a Dios por el terremoto, haciéndole un Dios indolente, como decía el maestro, ¿cierto? Esto es de destacar, hermano. Haciendo un Dios indolente, diciéndole que Dios mató niños, donde hubo niños, niñas, ancianos, gente inocente muriendo por causa de unos locos que mataron a hijos de Dios. Y ese Dios no es el Dios de hoy en día, porque Dios es un Dios que no cambia. Tenemos que conocer que ese Dios es misericordioso. ¿Por qué? Porque todo el juicio vino sobre Cristo Jesús. Toda la ira vino sobre Cristo Jesús. Por allá habla un salmo, todas tus ondas pasaron sobre mí. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir? Todo ese juicio que estaba para mí y para vos, ¿cierto? Actuó en Cristo, en su cuerpo. ¿Para qué? Para que yo y vos no lo pasemos, y mucho menos el mundo. ¿Por qué? Porque dice en San Juan 3:16. Hay veces que se olvidan mucho y empiezan a profetizar y muchas veces quieren ser noticias, sí, porque Dios mandó este tsunami, te muestran las imágenes, ¿viste? De las inundaciones y los tsunamis, que en los últimos tiempos, ¿cierto? Cuando el Señor dice en San Juan 3:16 y 17, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda,
mas tenga vida eterna. Y el más que te ilumina en esta cuestión es el 17, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces esas palabras van trayendo una expectativa a todas las cosas que hoy en día se están hablando, que las señales ante el fin, ¿cierto? Por ejemplo, que habla en Mateo 24. Mateo 24, querido, no es para la iglesia. Mateo 24 está hablando a los judíos en ese tiempo, porque ellos le preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cierto? Y el Señor le decía, todas las cosas, la señal de la venida del Hijo del Hombre. Está hablando de la gran tribulación. Ya su iglesia no va a estar. Bueno, se mezcla esa venida del Señor con el arrebatamiento. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Cierto? No tiene nada que ver una cosa con la otra, pero eso es algo para tratarlo un poquito más detallado. Hay muchas inconsistencias entre, ponerle Mateo 24 y 1 Tesalonicenses 4 y 1 Corintios 15, que va con Tesalonicenses 4, se respaldan las dos cuando hablan de la venida, del arrebatamiento, digamos, más específicamente. Cuando se habla de la venida del Hijo del Hombre, se está hablando de la gran tribulación, del juicio que va a recibir el mundo, todo el globo terráqueo por causa de no haber creído. ¿Por qué? Porque su misma palabra está diciendo, querido, el que cree en el Hijo tiene la vida, el que no cree en el Hijo no tiene la vida. El que cree en el Hijo ya fue justificado, el que no ya fue condenado, el que no cree. Entonces hay dos cosas que nosotros tenemos que discernir en este tiempo como hombre y como mujer. Vos tal vez estás escuchando y no crees en Jesucristo, el Hijo de Dios, y su obra redentora, el plan de salvación. Y has tomado una decisión, ¿cierto? Muy importante. Y el que no cree dice que ya fue condenado. ¿Ok? El que lo habla por ahí, en el mismo San Juan lo habla. Estamos hablando. Gracias, Rey. San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3. Verso. Gracias, Rey. San Juan capítulo 3, verso 16. Perdón. San Juan. San Juan. Fíjate lo que dice, fíjate muy bien lo que dice el 18. Leímos recién el 16 y el 17, ¿sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el 18, fíjate lo que dice. Fíjate que Dios no condena. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya fue condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Sí? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron las tinieblas, más las tinieblas que la luz,
porque sus obras eran malas. ¿Sí? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. ¿Eh? Es muy diferente al Hijo de Dios. El Hijo de Dios peca y ¿qué hace? ¿Eh? Venimos a Él, pedimos perdón, Él nos perdona y nos limpia de toda maldad, nos limpia de toda maldad. Eso es lo poderoso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una unción en nosotros que nos enseña eso. Hay una unción que a nosotros dicta nuestra conciencia la salida al problema del pecado, de la iniquidad. Tenemos el Espíritu Santo que nos anima, nos dirige, aún donde no hay nada, donde no hay nadie. Por eso tenemos que darnos cuenta quién es el que tenemos habitando nuestras vidas y quién es el que tenés vos habitando nuestra vida, que estás escuchando este mensaje. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. Ese es Jesús, que ya lo hizo en la cruz del Calvario. ¿Sí? Y en su resurrección viene todo ese poder, nosotros somos resucitados juntamente con Él. Vos viste que su palabra lo dice, que ya fuimos resucitados juntamente con Él. Comienza esa obra redentora que se va a consumar con el arrebatamiento. ¿Sí? Esa es una cuestión. Y vos tenés que saber también que vos no sos el centro, ni yo soy el centro. ¿Sí? Viste que hoy en día hay lugares donde ora, sí, todo para mí, que vas a recibir restitución y que Dios te va a restaurar todo lo que el enemigo te robó y empezás a entrar en verdaderamente una estructura, una serie de instrucción, una serie de enseñanza que están al servicio del hombre aparentemente, pero Dios no es así. El centro es Cristo, porque todo es de Él y para Él, todo. Y nosotros no somos el centro de las cosas, nosotros somos esa iglesia que por gracia Él nos hizo parte de su cuerpo, ¿cierto? Somos sus manos, sus pies, ¿cierto? Una forma que estamos hablando ilustrativa, ¿cierto? Pero jamás un pie va a ser el centro o la mano va a ser el centro. No, somos parte de Él nada más, en el cual nos está preparando y está estableciendo. ¿Para qué? Para vivir en un reino. Y ahí está el propósito principal del Padre desde el Génesis al Apocalipsis. El reino de Dios y su justicia, que es Cristo. El reino de Dios y su justicia, que es Cristo. La regeneración que viene a nuestras vidas, que es regenerar al hombre, sacarlo del lugar del cuerpo del pecado que heredamos por el pecado de uno solo, llamado Adán, que le entregó autoridad a Satanás, a las tinieblas, y él se posicionó durante muchos siglos sobre el planeta, y hoy actúa sobre los hijos de desobediencia, que habla por allá, por Efesios capítulo 2, verso 2. Vamos a Efesios porque está bueno. Efesios 2, gracias Señor. En los cuales dice, mira, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros pecados. Estábamos muertos, amado, y teníamos vida, nuestro cuerpo. Pero ¿qué pasa? Nuestro espíritu estaba inactivo, ¿sí? Y estábamos en una realidad espiritual de muerte.
estábamos separados de Dios, tanatos, separación. Pero al Cristo morir y resucitar, Él dio esta facultad, esta habilidad de poder, a través del Espíritu Santo y su palabra, activar nuestro espíritu a través de que nosotros le abrimos el corazón, a través del mensaje que viene del que predica, o cuando vos lees la Biblia, ¿cierto? Tu espíritu se renace, ¿cierto? Y ahí ya pasás del reino de las tinieblas al reino de la luz, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Bueno, el mundo durante muchos siglos estuvo gobernado por este príncipe de la potestad del aire, ¿sí? Y si no hubiera sido por la gran misericordia del Señor, Él levantó a través de la historia muchos hombres y mujeres que trajeron luz, ¿cierto? Y supieron batallar, y Dios se guardó vasos de honra para seguir edificando a los que tenían que ser edificados. Y así sostener con muy buenas bases, ¿cierto?, el camino hacia el reino, que eso va a ser en un futuro muy cercano. Entonces te vuelvo a repetir, acá lo interesante y lo central es que Dios vino a establecer el reino de Dios en nuestras vidas. No vino ya a establecer el reino. ¿Por qué? Porque todavía estamos bajo el gobierno del hombre en todas las naciones. Pero ya va a llegar un momento que el tiempo de los gentiles se va a terminar, el gobierno de los gentiles, ¿cierto? Y Dios va a traer juicio sobre la tierra. Ahí sí Dios va a traer un juicio. No es en este tiempo, como dicen muchos, que le echan la culpa a Dios porque un tsunami, porque el terremoto, porque... Por allá por Tesalonicense creo que dice, no os dejemos ver fácilmente por medio de cartas, de profecías. Tesalonicense nos habla de estas cosas, en segunda de Tesalonicense nos habla de estas cosas, querido, y que nos dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. No nos dejemos mover por estas cosas que hoy en día quieren llamar la atención de diferentes puntos. Gente verdaderamente que tiene muchos años de escudriñar las Escrituras, pero están en algún punto erráticos, ¿cierto? Estas cosas muchas veces yo le pregunto, ¿por qué estas cosas, Señor? Mucha gente que tú usaste y que tú usas están con esta teologías, ¿cierto? Que te están echando las culpas por todas las cosas que están pasando en el mundo, no de ahora, sino de hace muchos años, ¿sí? Y uno se separa del otro, pero en fin, es una misma teología. Es una teología sensacionalista que hoy se levantan, sectarios, ¿cierto? Lamentablemente, por así decirlo. Gente que se fija en cómo te vestís, cómo te peinás, ¿cierto? Gente que hace énfasis en esas cosas y están hiriendo a mucho pueblo del Señor.
¿sí? Mucho desatino, querido, en ese sentido. ¿Sí? Entonces vos acá podés ver cómo que no hay que esperar hasta lo último en nuestros casos, ¿no? Vos que estás escuchando el mensaje, en este tiempo presente tenés que saber, querido, tenés que saber que el que en él cree no es condenado. No hay condenación. Y eso te lo va a hablar también por allá, que es una palabra que me encanta, ¿cierto? Y que dice, Hebreos capítulo 8, que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora bien, el punto principal, amado. Romano. ¿Eso sabe por qué pasa? Eso sabe por qué pasa, querido, porque nos dejamos por ahí un poquito de mirar su palabra y por ahí pasan estas cosas, ¿cierto? Uno atesora muchas cosas y dice, no, se queda. Ahora bien, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sí? Esto dice la versión Reina Valera. Ahora, lo que yo te voy a nombrar acá, que viene, que esto lo aprendí también de este maestro José Briceño, bueno, yo también había visto algunas cosas. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bueno, esto lo agregaron los copistas porque no aparece en el original, en los originales. Y acá hay muchas cosas que tenemos que hablar sobre las Escrituras. Por eso es necesario meterte en el texto, en el versículo, y no hablar lo que la Biblia dice, sino lo que la Biblia quiere decir. Estas son enseñanzas. ¿Por qué? Porque acá está los que no andan conforme a la carne, ¿cierto? Si vos estás en el Espíritu, ¿cierto? Ya dijiste que las obras de la carne quedaron atrás. Ya sos un espíritu con Cristo. No es que tu espíritu está un día en la carne, no, ya sos un espíritu, estás sentado en lugares celestiales. Entonces esto acá está disconcordante, aunque suena lindo andar en el espíritu, pero para andar en el espíritu, hermano, eso te lleva años de estar permaneciendo en su verdad, observando, educando tu ser interior, hasta parecernos a ese Dios eterno que se llama Jesucristo. ¿Cierto? ¿Por qué, querido? Porque yo no puedo andar en esto, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Acá están tratando de sujetarte a la ley del pecado y de la muerte cuando te dicen los que no andan conforme a la carne. Y un recién convertido, lógicamente que va a tener conductas según la carne. ¿Y el religioso cómo lo va a ver eso? No, este hombre anda en la carne, todavía no está convertido, no. Ese religioso lo que no puede ver que tu interior, vos ya creíste, ya estás sentado en lugares celestiales, Dios te dio la mejor posición, una indescriptible posición que ni los más grandes de la Biblia pueden hoy en día tener, pero que vos la tenés ya como primicia de salvación que sos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a ser arrebatados y en nosotros se va a consumar la salvación cuando seamos transformados en un cuerpo nuevo, igual que el que Cristo. Pero sigamos con lo nuestro, porque yo me voy enseguida por las ramas. Porque la ley del Espíritu de vida es Cristo Jesús. Ahí está, es eso. Eso es lo que te quiere decir con el versículo 1, cuando te dice, ahora pues ninguna condenación
hay para los que están en Cristo Jesús. Y vos mirá el verso 2 en el primer párrafo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado. ¿Sí? Entonces, acá en el primer versículo todavía te quieren atar a la carne. Que lo que vos haces, la conducta que vos tenés que hacer, eso sos. No, ya no sos más eso. Si bien todavía estamos con conductas erráticas, pero Dios nos va a ir perfeccionando, porque ya Dios cumplió en nosotros todas las cosas en Cristo, todas las promesas son en Él sí y en Él son amén. Así que ojo cuando estos legalistas quieren crucificarte, cuando Dios te libertó. Y esto mucho, no, pero si vos predicas eso, muchos se van a alargar al libertinaje. Y bueno, es lo que estaba en el corazón de ellos. Se va a manifestar la verdad, lo que está en ellos. No lo que hoy en día están dentro del cuerpo de Cristo, aparentemente, están ahí guardándose, escondiendo las cosas. ¿Por qué? Porque están atados al temor. Están atados a este versículo. Ojo, no vas a andar conforme la carne, sino conforme al Espíritu, como si un día sos salvo y al otro día ya no sos salvo. No, el hermano otra vez se restauró, otra vez vino a los pies de Cristo, otra vez el hermano cayó, se descarrió, otra vez el hermano... No existe eso en el Espíritu, existe en la religión, lógicamente. Existe en la estructura templaria, pero en Cristo no es así. Una vez que vos viniste, abriste el corazón al plan de salvación, comienza un proceso de vida dentro tuyo que va desalojando y va absorbiendo todo ese proceso de muerte en el cual fuiste engendrado. Porque vos mismo le abrís el corazón y Dios va plantando esos fundamentos, esas instrucciones, esos consejos. Y el reino de Dios se va estableciendo y se va expandiendo dentro tuyo. ¿Sí? Hoy en día, querido, todos le echan las culpas al Señor de todas las cosas que pasan. Gracias, Padre. Hay una palabra gracias, Señor. Gracias, Rey. Una palabra, querido, que fíjate por acá en San Lucas, capítulo 9, y con esto estamos terminando. Acá vamos a ver uno de los pasajes que trae un poco de luz en estas cuestiones cuando vos tal vez ¿será Dios el que castiga a las naciones? Y yo te puedo decir una cosa, Dios jamás, el corazón de Dios jamás va a soltar un juicio sobre una nación, destruyendo, escuchá muy bien lo que te digo, al malo con el justo, porque no está en su espíritu, aún cuando habla del trigo y la cizaña, fíjate vos la parábola del trigo y la cizaña, ¿sí? Cuando dice quiere que destruyamos la cizaña, no, dice el Señor, déjala ahora, no va a ser cosa que juntamente con la cizaña destruyas el trigo también. Entonces esto para poder alinearnos al espíritu y al pensamiento de Dios en estas cuestiones que muchos salen a esgrimir hoy en día, que va a venir el juicio de Dios sobre tu vida, va a venir el juicio de Dios sobre tu casa,
porque en el caso del creyente, porque no diezmás, porque no ofrendás, porque no venís a los cultos, porque no venís al ensayo, porque no no honrás al apóstol, no honrás al sacerdote, todas esas cosas, ¿cierto? Todo te dicen va a venir un juicio sobre tu vida. Y esto pasa por no escudriñar su palabra a aquellos que van a esos lugares. Y mucho menos a aquellos que están liderando esos lugares. Dice su palabra, Jesús reprende a Jacobo y a Juan. Cuando se cumplió el tiempo, acá vamos a ver si Dios es el que manda juicio. ¿Sí? Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Sí? Ya Jesús dice que ya en él ya había una percepción de que pronto iba a partir de esta tierra. Se iba a cumplir la palabra. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. ¿Sí? Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. ¿Cierto? Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Escuchá muy bien esta pregunta que le hacen los discípulos a Cristo. Estos hombres estaban cerca del Señor, pero no lo conocían. Y ahí está donde vos muchas veces, quiero ver al Señor. ¿Sabés cómo lo vas a ver al Señor? El Señor va a ir alumbrando los ojos de tu entendimiento, como dice el apóstol Pablo, ¿en qué? En su verdad. Yo no necesito ver a Dios. Yo necesito ver y entender su verdad. Y después si Dios se quiere mostrar en una visión, en una teofanía, es una cuestión suya. Es según el propósito que Él tiene. Quiere hacer aparecer ángeles. Pero yo no estoy pidiéndole al Señor Señor, que aparezca tu ángel. Señor, quiero verte en persona. No. Nosotros tenemos que buscar que nuestro entendimiento, nuestra inteligencia espiritual sea activada y podamos saber quiénes somos, qué tenemos y qué podemos en Cristo. Y eso es lo que nos hace a nosotros poderosos. Eso es lo que nos hace luz en las tinieblas. ¿De qué me sirve a mí ver a Jesús si yo después no entro en ese entendimiento de quién es la persona de Cristo? Que Él es amor, ¿cierto? Que Él es vida eterna y que también Él es reino. Hay un reino, Él es rey. Ahora yo tengo que saber qué es ese reino, quiero saber de qué se trata el reino, ese gobierno que va a venir. Y yo voy a ser partícipe de esa naturaleza del cielo. De eso se trata, ¿cierto? Y fíjate, viendo estos sus discípulos, Jacobo y Juan, ¿qué es lo que vieron? Que Jesucristo no era recibido por esta gente. Bueno, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consumió? Y los consuma. Acá ellos querían impartir una justicia de ellos muy significativa del viejo pacto. En muchas oportunidades Dios derramó fuego, azufre sobre naciones, ¿cierto? Hubo un diluvio, estaba muy presente estas activaciones sobre muchos a través de la historia. Entonces esta mente judía tenía esas cosas. Y dice, entonces, volviéndose a él, los reprendió diciendo, y acá vos
tenés que trabajar esta respuesta. Dios quiere destruir los países, quiere enjuiciar los países. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Vosotros no sabéis de qué pensamientos son. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. ¿Sí? Contundente la respuesta. Dios no está en estas cuestiones de las destrucciones que se están viendo a nivel mundial. Eso ha ocurrido a través de los tiempos, a través de los años. Es causa del pecado, causa de las tinieblas, causa del hombre, causa de predicar mal el mensaje. Todas esas cosas van haciendo un combo a través de los tiempos donde el pecado, la iniquidad, las tinieblas le están dando lugar para que sean activadas en distintos puntos del planeta a través de los tiempos. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia? La iglesia tiene armas que tiene que conocer y tenemos que conocer y tengo que conocer. Por eso están necesarios los maestros. No los maestros casados con las denominaciones, maestros casados con las escrituras. ¿Sí? Que traigan luz. Entonces con esto acá, hermano, lo que yo te quiero decir, que Dios no está en esos tsunamis, en esos terremotos, en esos juicios que muchos dicen. ¿Sabe quién es el que está haciendo juicio ahí? Es el enemigo. Ese es el que está encubierto atrás de todas esas falsas predicaciones, falsas profecías. Está tirando humo para que no se vea la obra de destrucción que está haciendo el destructor, llamado diablo y llamado Satanás. Y esto es lo que nosotros tenemos que enfrentar, pero para eso tenemos que mirar y que los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados. Si nosotros podemos, tenemos y somos en Cristo lo que dice Él que somos, tenemos y podemos, vamos a poder entender y ser alumbrados en nuestro hombre interior. Y Dios nos va a mostrar las verdades más ocultas y más secretas que todavía están ahí para que sirvan de armas. ¿Sí? Él siempre va a dar una salida, hermanos. Si estamos en medio de una catástrofe como nación, como familia, pero Él nos va a dar una salida a cada uno de nosotros, porque no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que puedas resistir, y os dará la salida para que lo puedas soportar. Él nos va a dar la salida. Corintios 10, verso 13. Corintios 10, verso 13. Primera de Corintios. Gracias, Señor. Primera de Corintios, ya estamos terminando. Primera de Corintios 10, versos 13. Gracias, Señor. Primera de Corintios 10, verso 13 dice, querido, mirá, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esa tentación, amado, es el mismo Satanás
que se pone con vos cara a cara, hombro con hombro, rodilla con rodilla, y te va a enfrentar y te va a poner frente a frente un reto, ¿cierto? Que va a venir porque por causa de que vos estás avanzando en el reino de la luz, como dice el doctor José Briceño. Vos estás avanzando en el reino de la luz, estás alumbrando, las tinieblas se van a defender. Pero Dios te va a dar la salida para que vos puedas seguir avanzando. ¿Sí? Así que este es el momento de que vos tenés que escudriñar todas estas cosas que hemos hablado. No te quedes con esto, escudriñá, ¿cierto? Porque detrás de todo este velo a nivel mundial está Satanás y está actuando bajo falsas doctrinas, diciendo que el culpable de todo lo que está pasando es Dios. Y no es así. Te está engañando y está engañando a miles, a millones. Por eso es necesario un estudio y un escudriñar en la Biblia exhaustivo. ¿Sí? Así que bueno, Dios nos da el crecimiento, querido. Dios nos da ese crecimiento y esa madurez. Y quiero terminar con el último, un último versículo. Gracias, Jesús. Está en Primera de Pedro, capítulo 2. Diciendo: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Si te ha gustado y has sentido verdaderamente que esta palabra ha tocado tu vida, es tiempo de recibir alimento, recibir esa leche espiritual no adulterada, esa leche de verdad, que es su palabra, ¿cierto? Que es la que en su momento fue agua, que es una verdad también, ¿cierto? Y te dio vida, y hoy es leche para alimentarte, porque hubo un proceso y se convirtió, hoy en día ya no es agua, es leche espiritual. Y el día de mañana va a ser alimento sólido, en los cuales vos vas a salir de los rudimentos, de las primeras enseñanzas que van a seguir siendo firmes en tu vida, pero vas a ir viendo otras verdades que van a ir alumbrando tu vida y la de tu familia. Así que bueno, amado, hasta acá. Esta vez nos extendimos un poquito, quería explicar esto. Fíjate muy bien quién está detrás de todo esos tsunamis, esas cosas que se dicen, que el fin del mundo. Amado, para que venga el mundo tiene que ocurrir algo. Tenemos que ser arrebatados, ¿cierto? Primera de Tesalonicenses 4, 13, 14, 15, 16, 17. Primera de Corintios capítulo 15, todo léetelo. Eso es lo que tiene que ocurrir primero. Y después sí, va a haber señales. Ahí vienen las señales del tiempo del fin. Con la tribulación y la gran tribulación. 3 años y medio y 3 años y medio. Nosotros vamos a estar en el cielo, en las bodas del Cordero, esos 7 años, que en la tierra va a ocurrir todas esas cosas, la cual ellos decidieron no aceptar al Hijo de Dios y fueron condenados. Ellos mismos se condenaron. Por eso es que uno tiene que anoticiar y traer estas noticias. Es tiempo de que vos abras el corazón a Cristo y ya seas salvado, no seas condenado, y seas más que vencedor y más que vencedora.
Que Dios te bendiga hasta nuestro próximo encuentro. Hasta luego.